Hola vecinos y vecinas de Alhaurín el Grande, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de los invitados al jardín. Después de un descansito durante el mes de abril para poder asistir a las actividades del Día del Libro y para poder asistir a nuestras maravillosas procesiones, a nuestra Semana Santa, estamos de vuelta. Y hoy estamos de vuelta no en un jardín metafórico, sino en un jardín real, que es nuestro cementerio de San Gaudencio, aquí en Alhaurín el Grande. Tenemos hoy con nosotros a Alejandro G.J. Peña, que es el autor de este libro, El arte de vivir la muerte, y pensamos que qué mejor sitio para esta entrevista que nuestro propio cementerio, nuestro camposanto. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Pedro. Es un placer estar aquí en la televisión de Alhaurín el Grande y muy feliz de poder estar en este sitio tan magnífico, ¿no? Y escuchando los pájaros, una tranquilidad que no tenemos en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Absolutamente, este sitio es muy especial y estamos encantados de poder estar aquí contigo hoy. Alejandro es una persona muy polifacética que comenzó estudiando filosofía en la Universidad de Málaga, luego hizo un máster en filosofía y ciudadanía, pero también hizo uno en ciencias cognitivas y después hizo un doctorado en filosofía en la Universidad de Sevilla. Actualmente, hoy por hoy, es profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja y está cursando ya su segundo doctorado. Alejandro, ¿cuándo fue la primera vez que tú te preguntaste por la muerte y recuerdas cuál fue tu primer contacto con ella? Sí, creo que lo recuerdo con cierta nitidez y bueno, yo creo que casi como lo que nos ocurre a todos, ¿no? Realmente empezamos a tener cierto contacto con el fin de nuestra existencia muy de jóvenes, muy de niños realmente, ¿no? Y yo recuerdo en concreto una escena imborrable, ¿no?, en mi memoria, en la que, en fin, esa quizá inocencia, muchas veces también la falta, ¿no?, de madurez, de la razón propiamente, de lo que es el valor de la propia vida. Con esas edades eso no se tiene realmente, eso se cultiva luego con el tiempo, ¿no? Y recuerdo que rescatamos a un pequeño gorrión al que tuve la mala fortuna de, bueno, matarlo sin querer, y eso quizás fue el primer acercamiento que tuve con la muerte en primer plano, por así decirlo, ¿no? Es decir, ver la muerte reflejada, ¿no?, en el ojo oscuro, bruno del gorrión. De hecho, es el título, ¿no?, de un poemario que se encuentra ahora mismo en ciernes, también en la misma editorial, la misma casa editorial que se ha publicado, El arte de vivir la muerte. Esta casa editorial no es otra que Almuzara, que es uno de los grandes grupos editoriales de Andalucía y que ha hecho una magnífica edición en su sello Berenice, con lo cual este libro es absolutamente recomendable y vamos ahora a indagar poco a poco un poquito en él. Pero primero yo quería preguntarte por qué escogiste la carrera de filosofía, y te pregunto esto porque a la vista de tu impresionante currículum eres una persona con muchísimos intereses. De hecho, tu segundo doctorado versa sobre periodismo, filosofía, muerte de nuevo, ¿no?, pero enfocado ya en la rama de la comunicación. Sí, en concreto quería hacerlo sobre eso, mi querido Pedro, pero por al final, bueno, el propio destino, ¿no?, viró un poco todo lo que venía siendo el tema de la segunda tesis doctoral al fútbol, que todo hay que decirlo, siendo del Málaga, tiene cierta vinculación la muerte y el fútbol, ¿no? pero, pero sí, filosofía es muy buena pregunta, quizás sea porque es la única carrera, o de las únicas carreras, por no desmeritar, bueno, pues La filología hispánica, filología hispánica, por ejemplo, que se encarga de ahondar en el tema de la finitud humana, de la existencia, con una profundidad, con una amplitud de miras también, que no lo tiene ningún otro saber de la humanidad, ¿no? Entonces, filosofía te proporciona quizá una mesura en el pensamiento que no te da, por ejemplo, medicina, psicología, que no te da, por ejemplo, ingeniería. Y es curioso porque has comentado que pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud de mi universidad, Universidad Internacional de La Rioja, y en concreto en el grado de Psicología. Y es que a menudo
tendemos a pensar precisamente eso, ¿no? Que la muerte pues, es un tema que, bueno, en principio no nos atañe, hasta que encontramos ciertos recovecos, como el caso de la psicología, en los que es muy necesaria la formación en estos temas. Y en tu caso, después de haber cursado un grado y 2 másteres, ¿por qué decidiste que tu doctorado, tu primer doctorado en filosofía, fuese sobre la muerte? Porque desde luego, esto hay que decirlo en alto, hay que tener muchísimo valor para tirarse 3, 4, 5 años de la vida pensando solo y exclusivamente sobre la finitud, sobre el hecho de morir, sobre el momento en el que todo acaba. Es un tema difícil, Pedro, no te mentiré. Es un tema difícil la muerte, porque es un tema que nos arroja realmente a un vacío, nos pone realmente también, ¿no?, ante la inmensidad, ¿no?, de nuestra propia existencia, y nos dispone muchas veces a pensar que la vida carece de sentido totalmente. Sin embargo, hay otra forma de ver la muerte, una forma quizás más vitalista, y en concreto era lo que se ha procurado con esta primera investigación, estos años dedicados al doctorado en filosofía. No demostrar, porque realmente no soy quien para demostrar nada, no considero que tenga la autoridad, como lo han tenido otros grandes pensadores a lo largo de la historia y actuales, como para dictar sentencia, ¿no? Pero sí para poner en alza, de nuevo, poner en valor que el hecho de pensar la muerte no significa realmente que debamos temer a la vida. Al contrario, una visión quizás más vitalista. El hecho de tener la muerte presente nos ayuda a valorar mucho mejor nuestra propia existencia, nuestra propia realidad, a valorar cada momento, los momentos que paso contigo, por ejemplo, Pedro, los momentos que paso dando una vuelta, por ejemplo, por este monumento que tenéis aquí, ¿no?, en Aurín el Grande, que paso con mi mujer, por ejemplo, que paso con mi familia leyendo, mirando al mar, da igual. Entonces, era un poco, pues eso, ¿no?, querer recoger todas las distintas visiones que hay, visiones que además no solamente se sitúan, ¿no?, desde los inicios con los egipcios, con la antigua Grecia, sino que además también están hoy día muy candentes de estos temas, con el tema del transhumanismo, por ejemplo, con el tema de la inmortalización en las artes, en la escritura, que ya rescató nuestro querido Miguel de Unamuno. Y mi misión ha consistido un poco en eso, ¿no?, en arrojar luz, ¿no?, a un tema que se nos presenta del todo oscuro. Me pone muy contento que menciones palabras como alegría y como vitalidad, porque creo que una de las primeras cosas que habría que aclarar sobre tu libro, y ahora ya sí vamos a hablar de es si acaso se trata de un ars moriendi, es decir, un arte del bien morir, o sin embargo es un ars vivendi, es decir, un arte del buen vivir. ¿Tú cómo lo concebiste? Porque este libro procede de tu tesis doctoral, urde sus raíces ahí, pero ha sido muy reelaborado para enfocarlo de cara a un público general y para que pueda ser leído a manera de divulgación. Y yo creo que por eso también ha tenido tanto éxito y tan contentos están en Almozara, porque has conseguido ese difícil subterfugio de conseguir conectar con el público, de que sea comunicable un tema tan difícil, tan espinoso. Sí, espero que estén muy contentos en Almuzara, tanto como lo estoy yo. Desde luego para mí es un inenarrable honor publicar y ser autor de esta casa, ¿no? No sabría, sinceramente, cómo catalogar el libro, si como un ars moriendi o un ars vivendi. Quizá a lo mejor, puesto que está a caballo entre lo académico y lo divulgativo, esté también a caballo entre el ars moriendi y el ars vivendi, ¿no? O quizá a lo mejor sea una unión, una fusión de ambos, un arte del buen morir, de poder vivir, ¿no?, también en condiciones de poder, en fin, ser feliz, pese a saber que la muerte se cierne sobre nosotros casi, ¿no?, a cada momento, como suele decir también grandes pensadores del siglo anterior, ¿no?, caigo ahora mismo en Martin Heidegger, sino también eso, ¿no?, un arte de poder vivir la vida. De ahí, por cierto, si me permite un pequeño inciso, Pedro, el arte de vivir la muerte, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo en que tu libro habita los colores grises, está a caballo entre muchas cosas, también a veces está a caballo entre la filosofía y la literatura porque hay verdaderamente unas reflexiones muy hermosas, llenas de metáforas, de alegorías y probablemente esa es su gran virtud, ese término medio que tú has conseguido encontrar. Yo creo que el lector académico pues encuentra una riqueza textual con muchísimas citas, muchísimas referencias, pero el lector de divulgación pues también encuentra una puerta de acceso a obras de pensamiento de la antigüedad y a ese recorrido filosófico por todo el pensamiento que ha generado la muerte. Voy a hacerte una pregunta muy difícil, te la he hecho en alguna ocasión anterior, pero no puedo dejar de hacértela en este lugar. Después de tanto tiempo investigando y pensando sobre la muerte, ¿tú podrías proporcionarnos una definición de qué es la muerte? Ojalá pudiera. Ojalá pudiera. Creo, sinceramente, que es la maldición de aquellos que nos dedicamos a la investigación, al estudio, al conocimiento puro, y es que hemos de ser realmente honestos y pese a llevar casi quizás desde primero o segundo de bachillerato estudiando estos temas, no sería capaz a día de hoy de definir qué es la muerte. Quizás también porque dependa mucho del paradigma o desde el ángulo en el que se mire. Y entender la muerte desde esos distintos ángulos nos lleva a entender la muerte como a su imaginario, quizás, ¿no? La muerte como concepto en sí. Yo suelo no rechazar, pero sí desconfiar bastante de aquellas definiciones que son cerradas, que están cercadas, tienen cercos, ¿no? Y todo lo que cae fuera de ese cerco deja de ser definitorio, ¿no? En ese sentido. Yo suelo rechazar ese tipo de definiciones porque la muerte, y creo que eso lo he intentado plasmar en el libro, ¿no? La muerte tiene muchos nombres, ¿no? También decía una gran poeta, ¿no? que cito en ese libro, una poeta danesa. Ahora mismo me vaya a perdonar, pero no caigo justo en el nombre. Y sí, y luego quería también comentarte, Pedro, que me ha gustado mucho esa reflexión que ha hecho sobre el académico encontrará, ¿no?, un texto quizá ameno, un texto comprensible, un texto bien legible, ¿no?, fácil de digerir realmente, y el divulgador encontrará un texto documentado, un texto que está basado, ¿no?, en el conocimiento y el estudio mesurado de la materia. Y me gusta mucho que se haga esa distinción porque, sobre todo en la academia, pecamos muchas veces de ser muy oscurantistas, cosa que hemos de evitar a toda costa, ¿no? Decía precisamente nuestro querido Ortega y Gasset que la virtud del filósofo era precisamente su claridad. Y luego también encontramos divulgadores, entre paréntesis malos divulgadores, que no tratan con todo el respeto que merecen ciertas materias. Entonces este libro reúne, a mi juicio, todos esos requisitos. Sin duda alguna, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, no puedo decir otra cosa. Quería destacar otro aspecto importante que tú has tocado así un poco por encima en esta última respuesta, y es que es un libro también transversal. Probablemente la filosofía en general es transversal porque tiene que tocar muchos puntos, pero tu libro en particular lo es porque va desde la medicina a la psicología, a la filosofía, a la literatura, porque como bien dices, no hay solo citas de filósofos, citas de científicos, sino que también hay citas de poetas que han reflexionado sobre la muerte. Y eso, claro, también es un tipo de trabajo muy difícil, porque tienes que tener cierto dominio, cierto conocimiento de muchísimas materias, por lo tanto te felicito también por ello. ¿Tú crees que todavía hoy el tema de la muerte es un tabú? ¿Es un tabú venir a un cementerio? ¿Es un tabú hablar de esos primeros contactos con la muerte? Diría que sí. Y diría también que parece que no aprendemos. Sí, diría que sí sin pensarlo. El tema de la muerte sigue siendo un tabú y quizás sea por el exceso de asepsia, el exceso quizás de mala higienización, ¿no?, que tendemos a practicar con estos asuntos, con todo lo que tiene que ver con lo tanático, ¿no?, con la muerte, con el duelo incluso. Nosotros los comprobamos, por ejemplo, ¿no?, con mis alumnos de TFG que se dedican a estudiar duelos patológicos, ¿no?, duelos complicados.
y me lo comentan ellos mismos, los casos clínicos que llevamos, quizás parte de una mala comprensión, una mala, con perdón del término, aceptación de la muerte. Desde luego la muerte duele y su dolor quizás sea inesquivable, no se puede torear fácilmente, pero sí se puede conducir y dirigir bien, ¿no? Entonces, quizás el problema de esta sociedad, vuelvo e insisto, no soy quien para dictar sentencia, ¿no? Pero el problema de esta sociedad quizás sea que tendemos a esconder la muerte para protegernos. Es como usar las sábanas para escondernos del cuco cuando éramos niños, ¿no? Del coco, perdón. Es como, pues eso, como poner una tirita para un hueso roto. A veces es mejor enfrentarse a un tema que tarde o temprano lo vamos a tener que vivir. Vamos a tener que vivir, sí, evidentemente, experimentarlo en cierto sentido, todo muy entrecomillado, ¿no? Como digo, precisamente por respeto a quienes creen que, bueno, o quienes defienden, mejor dicho, que no hay una experiencia, una vivencia del morir. Hay otro momento en el libro en el que tú reflexionas sobre la inmortalidad, que es una idea con la que el ser humano ha fantaseado durante muchísimo tiempo y que parece que cada vez estuviera más cerca gracias a corrientes como el transhumanismo o algunas películas que también nos plantean esta idea, libros. Sin embargo, tu conclusión es que pese a fantasear con la vida eterna, al final el ser humano prefiere la mortalidad, prefiere poner fin. Y siempre nos preguntamos por estos personajes eternos como los vampiros que se cansan de la vida, se hastían. ¿Por qué crees tú que queremos la mortalidad y sin embargo rechazamos el fin de la vida? Parece que somos incapaces de aceptarlo, que se acaba en algún momento, igual que se acabó para nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todos los que nos antecedieron. Hay una pregunta de Michael Hoskeller, un libro muy bueno, desgraciadamente creo que no se ha traducido al español, que es precisamente por qué el ser humano desea la inmortalidad y a la vez morir. Quizás sea muy paradójico, ¿no? Quizás sea, bueno, contradictorio, es evidente, ¿no? Yo diría, y vuelvo a insistir, Pedro, esto lo digo con, bueno, sin aires de autoridad, ¿no? Yo diría que el ser humano no desea la inmortalidad porque no es capaz de poder proyectar una vida que tiende a lo eterno, ¿no? Que tiende a lo infinito. Aquí hay distintas definiciones de eternidad, de sempiternidad, de inmortalidad. Yo, por ejemplo, yo no sería capaz de soportar el dolor que conllevaría, por ejemplo, ser inmortal yo y ver morir a mis seres queridos. Tenemos muchos autores que han defendido esta idea, ¿no? Por traer producto español, ¿no?, a la conversación. Uno de los que más me ha interesado ha sido José Ferrater Mora, cuando habla precisamente de que el ser humano no sabe lo que es realmente la inmortalidad. Tendería al aburrimiento quizá muy pronto. Luego, evidentemente, también están los problemas que conlleva la propia física, la propia biología del cuerpo, y es cómo soporta la memoria, cómo soporta el cuerpo una vida inmortal. Pero tampoco queremos morir, y esa es la realidad. Quizá a lo mejor la treta sería un poco esa vida animal, ¿no? Es decir, nacer, casi vivir y morir sin ser conscientes de lo que implica ese acontecimiento. Luego hay otro concepto que a mí me ha interesado mucho y que tú desarrollas en El arte de vivir la muerte, que es el de la indeterminación de la muerte. Es decir, todos los seres humanos hay un momento en que somos conscientes de que vamos a morir, eso es un hecho seguro. Sin embargo, lo que no sabemos es cuándo vamos a morir exactamente. Y eso pues lo vamos sobrellevando en nuestro día a día. ¿Tú cómo crees que sería nuestra vida si supiéramos en qué momento exacto vamos a morir, si supiéramos cuánto tiempo nos ha sido concedido? Un horror. Para mí, sin duda, sería un horror. Es una pregunta que en más de una ocasión me ha formulado mi mujer, y mi respuesta siempre ha sido la misma: no rotundo. Yo no querría saber cuándo voy a morir.
no querría saber cuándo voy a morir. Quizá sea porque se le perdería un poco la gracia, ¿no?, a la vida. Nosotros, ¿por qué hemos realizado los estudios que hemos realizado, Pedro? ¿Por qué hemos estudiado lo que hemos estudiado? Porque precisamente nuestra vida estaba indeterminada, no estaba cercada, no teníamos un cerco. Si desde el momento en el que nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos, autoconciencia, supiésemos el día y la fecha en la que nosotros vamos a morir, por cierto, para nosotros que hemos llegado a una edad en la que tenemos esa autoconciencia. Sin embargo, sabemos desgraciadamente que la muerte llega a todas las edades, ¿no? Desde el momento en el que se nace, se es demasiado viejo para morir, ¿no? Y entonces, si quizás hubiésemos conocido cuál es esa fecha de caducidad nuestra, no hubiéramos estudiado lo que hemos estudiado, no hubiéramos hecho quizás los planes que hubiésemos hecho, no hubiésemos, por así decirlo, perdido el tiempo. Y el ser humano, si algo bueno tiene, es que tiene la capacidad de poder perder el tiempo a placer, ¿no? Por placer. Absolutamente. Hay gente que, sin embargo, decide cuándo morir y sabe en qué momento va a morir porque es una decisión propia. Hablamos del suicidio, que también es probablemente otro tema tabú en nuestra sociedad. Nadie quiere hablar de si tiene parientes que han sido suicidas, si tiene amigos que se han suicidado, si alguna vez incluso han fantaseado con la idea del suicidio. Y tú en tu libro planteas que el suicidio es no solo un problema social, sino también un problema filosófico. ¿Por qué es un problema filosófico el suicidio, Alejandro? Cuesta entenderlo así, cuesta entender el suicidio como problema filosófico, quizás porque se le exige a la filosofía que, a saber, es la materia que más tiempo dedica al propio pensar y por tanto al propio pensar el ser, que se tome en serio el problema del suicidio. Lo decía Albert Camus, ¿no? Albert Camus, depende de la pronunciación, aquí como somos muy malagueños, pues Albert Camus. Sí, decía, no hay mayor problema filosófico que el suicidio, ¿no? El suicidio es el mayor problema filosófico. Y yo creo que en parte lo decía por eso, porque el suicidio, esa forma de dinamitar nuestro proyecto vital de tal modo que sea irreversible, muchos lo han entendido también como una solución radical a todos los problemas. De hecho, Philip Mailander, ¿no?, fanático lector de Schopenhauer, lo entendía así. El suicidio debe ser muy, muy pensado por la filosofía, algo que considero, a mi juicio, que no se ha detenido tanto esta bella carrera, ¿no?, mía, filosofía, en pensar. Y el motivo puede ser ese, Pedro, quizá, que como ciencia, que es la filosofía del propio pensamiento del ser, el saber del ser, ha de tomar todas esas dimensiones del ser, y el suicidio es una de ellas. Desde la antigua Grecia siempre se ha opuesto Tánatos a Eros, es decir, la muerte frente al amor. ¿Qué crees tú que puede hacer todavía hoy el amor frente a la muerte? Y ya no te pregunto solo por una muerte filosófica, sino por las muertes que hay por enfermedades, por las muertes que hay por culpa de las guerras. ¿Qué puede hacer el amor en contra de todo eso? Iba a responder esta pregunta por un segundo con un comentario de nuestro querido Antonio Gala. Sí, lo iba a hacer, pero no me veo, ¿no?, en condiciones para citar a tan, ¿no?, reputado pensador y tan querido, ¿no?, queridísimo. El amor, yo diría que es la salvaguardia de la muerte. Yo diría, sinceramente, que es la única forma que tenemos nosotros de poder sortear con más o menos estilo las cornadas que nos propina la propia existencia, ¿no? Y no hay cornada más letal que la de la muerte. El amor es esa estratagema, ¿no?, esa tirita que se convierte en yeso, esa tirita que se convierte, ¿no?, en la propia tablilla que nos corrige, ¿no? El amor, yo diría que es eso, es nuestra forma de vivir bien. Por desgracia, ante la amenaza de la muerte, el tiempo pasa siempre rápido
pero yo no querría que te fueras de aquí sin hacerte 2, 3 preguntas más al menos. ¿Tú crees que la muerte es el final de la aventura o hay quizá algo después de la muerte que no conocemos? No lo sé, no lo sé. Son tantos los mundos supraterrenales que nos han deleitado a lo largo de la historia, que no sabría, bueno, en principio escoger alguno, y luego que no sabría aseverar que tuviéramos una continuidad después de la muerte. Depende, según la física cuántica somos inmortales, según la filosofía no se sabe muy bien qué somos, según la medicina, las ciencias biológicas somos mortales a toda costa. Depende de las gafas que uno se ponga, ¿no? O de cómo se levante ese día, es más creyente de una vida ultraterrena o no. Deseamos que al menos sí, que haya algo después y que no se acabe todo con la muerte. Mi última pregunta, o ya casi la última pregunta, va referida al transhumanismo. Estamos en una sociedad en la que cada vez las máquinas parecen más humanas y los humanos cada vez parecemos más máquinas. ¿Tú crees que el transhumanismo conseguirá o deberá librarnos de la muerte? Bueno, es una pregunta que respondería con esa cautela con la que siempre responde nuestro también querido Antonio Diegues sobre estos asuntos. El transhumanismo quizás más radical, el transhumanismo quizás más ilusionado por salvarnos de esta sombra que siempre nos persigue, que es la muerte, sí es cierto que promete una suerte de salvación a través de la tecnología, a través del biomejoramiento humano, ¿no? Yo no sería capaz tampoco, y parece ser que no soy capaz de nada, y la realidad es que es esa, ¿no? Que no soy capaz de aseverar nada precisamente porque hay tanto sobre lo que escoger, ¿no? Y el transhumanismo es otra de esos colores que están en la palestra para elegir esa forma de morir, esa forma de vivir ultraterrena, y todas esas promesas que también nos propone el poshumanismo, como pueden ser, por ejemplo, el volcado de la mente en placas de silicio, o puede ser a lo mejor la réplica o la copia propia de la identidad, de la memoria, en lo que vendría siendo a lo mejor quizás, ¿no? Pues una suerte como de cibor o de conciencia inteligente guardada en una computadora. Ahora mismo, en el momento en el que estamos, con la tecnología que tenemos, diría que es poco probable, pero tampoco diría que es imposible. Pues hay muchos temas más que tratar, Alejandro, pero eso ya nuestros queridos espectadores tendrán que descubrirlo a través de la lectura de tu libro, El arte de vivir la muerte. Sin embargo, te pediría para despedirnos un consejo sobre cómo vivir la muerte para nuestros alaurinos y alaurinas, y te pediría también que nos cuentes cómo ha sido tu visita a este cementerio de San Gaudencio, qué has sentido, qué te ha llamado la atención, qué te llevas contigo de vuelta a casa. Un consejo: amad. Amad todo lo que podáis, amad a vuestros amigos, amad a vuestra pareja, a vuestros hijos, a vuestros familiares. Es la mejor forma de soportar también un poco todo lo aterrador que conlleva la muerte. Sí es cierto que eso también tiene una espada de doble filo, ¿no? Una hoja de doble filo, porque el hecho de amar más luego nos duele en la misma proporción cuando no están. Pero en esta vida, si algo tenemos bueno, ¿no?, es el hecho de poder disfrutar del aquí y del ahora. Y eso debemos hacerlo. Por eso mi mayor consejo puede ser: amad a quienes tenéis al lado. Y disfrutad de cada momento, como yo he disfrutado, ¿no?, de este paseo previo a la entrevista por este camposanto que es maravilloso, y me llevo de él su paz y su tranquilidad. Algo que de verdad es un privilegio que se pueda disfrutar en zonas como esta, alejadas un poco más de la ciudad. Así que muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a la televisión de Alaurín el Grande por este espacio. Gracias siempre a ti por visitarnos
nos despedimos con ese consejo y con esa reflexión. Y nosotros nos vamos, Alejandro, nosotros nos acabamos aquí, pero como diría Juan Ramón Jiménez, se quedarán los pájaros cantando. Gracias y nos vemos en el próximo programa de Los Invitados al Jardín.